este fin de semana vamos a tener Dortmund-Bayern, así como lo digo, en el Westfalenstadion, en Dortmund. ¿Qué temita, eh? Sí, a ver, para mí es lo típico de todas las temporadas, que jugando en Dortmund, este Borussia tiene la obligación de al menos no perder. Sí, estoy de acuerdo. Un empate se puede salvar, un empate yo creo que incluso diría que tal y como está la liga en este momento no sería nada malo. A mí me da la sensación de que puede ser un partido bastante distinto a los de los últimos años por el cambio de dinámica que estamos viendo en el Dortmund. Un Dortmund al que le cuesta mucho más marcar, pero que en defensa, si tiene un buen día, es bastante sólido. Eso, contra un Bayern que depende del día puede tener una macana o no en defensa, y que también dependiendo del día puede marcar 6 que no marcar ni uno, va a ser curioso de ver. Va a ser bastante curioso de ver. Por eso digo mucho que va a depender mucho de los jugadores que pueda recuperar el Dortmund. Y también ver quién juega en el ataque. Si Terzic decide irse con Moukoko o si decide seguir pegándose la cabeza contra la pared con Modest. Qué difícil realmente. Para mí va a ser la última cita de Modest. Para mí después del Clásico va a empezar a jugar Moukoko, porque yo no lo veo a Terzic matando a Moukoko desde el inicio. Hace mucho que no hacemos esto y es momento de piscinazos. Que no va a quedar conforme ninguno, para mí termina en empate. Sí, para mí igual. Para mí gana Bayern. Bueno. No creo que el fan de Dortmund haya dicho que vaya a ganar el Bayern, ¿no? No creo. Sí. Digo mis porqués y la realidad está en que me parece que este Dortmund tiene este equipo con las lesiones, no el óptimo. Si estaría jugando Dahoud, si tendríamos a Aller, sería otra cosa. Pero literalmente no confío mucho en el equipo, porque la realidad está en que el Bayern siempre generalmente explota todas las deficiencias que tiene tu equipo. Y me parece que este Dortmund tiene muchas deficiencias, que a veces las sortea bien. Pero, lo que les digo, el Bayern generalmente expone todo eso. Y no lo veo. Literalmente no lo veo, dependerá. This is why the Bundesliga is one of the most exciting leagues around the globe. De Jemi, Slotterbeck la deja viva. Ahí está Slotterbeck, el centro, Modest, ¡gol! ¡Gol! ¡Deseando Modesti! Bayern thought they were there, but right to the end of drama. Now all you women who want a man on the street and don't know which way you want to turn, just keep a coming and hold your hand out to me, 'cause I'm the one who's gonna make you burn. I'm gonna take you down, 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 down. So don't you fool around. I'm gonna pull it till you see it. Shoot to feel, play to kill. Too many women, too many bills to sell. Shoot to feel, play to kill. Come again at the ready, gonna find the wheel. Yeah! Halo, willkommen al debate de mi Bundesliga, el lugar donde nos encontramos con mis compañeros para discutir todo lo correspondiente al fútbol alemán. Y hoy estamos más firmes que nunca, ¿no? Porque pasó del Klassiker y vamos a tener muchísimo para discutir. Pero primero voy a ir a saludar a la persona con quien compartí ahí momentos de emoción, y lo voy a ir a saludar. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince, @Tylerberkusen? Bueno, hola José, hola Blas, también me anticipo a los hechos. ¡Qué fin de semana! La verdad, si hubo un fin de semana de locura en la Bundesliga fue ni más ni menos que este. Ya con solamente decir del Klassiker
es obviamente lo que ha sido el gran tópico del fin de semana, pero nos ha dado muchas emociones esta jornada 9 de la Bundesliga, que ya estaremos repasando rápidamente me parece que puntualizando el partido importante. Y yo no voy a decir nada, la verdad la pasamos muy bien en la juntada de Dortmund Argentina, allí en el corazón de Buenos Aires, pero también voy a decir los tópicos, las frases que ha dejado justamente el moderador, el conductor de este programa, el señor Gaspachen. Opa. Hay algunas frases que no pueden salir al aire de ninguna manera. Lo que ha sido vivir ese partido con José no se puede explicar. Hay algunas cosas que no se pueden decir al aire porque obviamente no censuran, pero se puso picante. En algún momento se puso picante la cosa. Sí. Fue un partido picante y ustedes saben que el hombre pierde la racionalidad cuando ve un partido de fútbol. Ustedes ya lo deben saber mucho más que yo, pero voy a ir a saludar al otro señor que tenemos siempre por aquí. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz, @BlasGDíaz? Un fin de semana tranquilo, porque un empate, bueno, para no desentonar. No, yo bastante tranquilito. Además, buen Classicer, todo se ha dicho, la verdad, para mí uno de los mejores Classicer que he tenido el gusto de ver. Y creo que por aquí alguien me debe un agradecimiento por la contramufa de Modest. Sí. Ustedes saben que Blas apuntó a Modest, si lo siguen en redes sociales, apuntó a Modest luego de ese fallo, que vamos ya a estar hablando de eso, pero apuntó a él y después Modest fue el que hizo el agónico 2-2. Y hablando justamente del Classicer, muchachos, metámonos a eso directamente. Yo creo que no cabe ninguna duda que fue el mejor clásico, por lo menos, de entre Bayern y Dortmund que he visto. Obviamente que siempre recuerdo con mucho cariño ese histórico 3-2 con el gol de Paco Alcácer al final. Pero me parece que en líneas generales, en términos de intensidad y también de competitividad, este fue el mejor de todos. Yo creo que me parece que tenemos que ir a discutir esto primero antes de entrar más en la fase futbolística. Y es que en este caso el carácter finalmente fue el Dortmund. Y eso ya de por sí es llamativo, porque el otro día lo hablábamos, ¿no?, en la juntada con muchos aficionados. Y todo da la sensación de que todo cambió. Podemos decir para bien o para mal, pero por lo menos en el estigma del Dortmund para jugar este partido me parece que cambió un poco. Me parece que es lo primero que tenemos que ir a discutir como primera conclusión, porque literalmente la portada de todos los periódicos fue que el Dortmund había ganado con mucho carácter. Sí, también un poco lleva al tema de qué tanto fue carácter del Dortmund y qué tanto fue relajación del Bayern Múnich. Porque también hay que decirlo, el Bayern, futbolísticamente hablando, no jugó para nada uno de sus mejores partidos. Creo que hizo los goles y después recién empezó a merecerlos, pero aún en el 2-0 ni siquiera daba como para que el Bayern Múnich diga el resultado es merecido. Creo que en ese sentido, donde el Dortmund puede estar contento, además del resultado de remontar un 2-0, es el hecho de que para mí el Dortmund jugó un muy buen partido, y un muy buen partido ante este Bayern Múnich. Quizá queda allí un poco el tema de qué lástima que en los momentos que se podría haber dado podría haberlo ganado, pero me parece que esto es el resultado termina siendo un envión anímico, porque en el partido se vio un envión anímico tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, y en momentos en el cual me parece que el resultado estaba muy fijado en el sentido de que si uno veía por 65-70 minutos, uno no podía pensar de que el Dortmund podía dar la remontada, pero me parece que en ese momento de relajación del Bayern Múnich, en el cual me parece que empezó a pensar más en hacer el tercero, en jugar más relajados, en desaprovechar ocasiones que había tenido, ahí creo que el Dortmund se envalentonó, y a partir del gol de Moukoko, qué vital es Moukoko para este equipo, me parece que allí
empezó a gestarse la remontada. Me parece que a partir del gol, por alguna razón de las cuales uno no se explica, porque me parece que esto sí que no es Bayern Múnich, se tiró atrás el Bayern. Fue como se relajó el Bayern Múnich en el sentido de que le agarró, podemos decir miedo, yo no sé si sonará un poco dudo, pero me parece que el Bayern tuvo miedo de perder los 3 puntos. Y me parece que este Dortmund, si hay algo que se ha caracterizado, es que huele sangre. Sabe cuándo oler sangre y lo fue a atacar y se le terminó llevando el resultado. Se terminó sacándole justamente los 2 puntos. Y me parece que el empate termina siendo dentro de todo merecido. Creo que merecía más un poco el Dortmund, pero este 2-2 le sienta mejor al Dortmund que al Bayern Múnich, que bueno, va a tener que replantearse varias cosas. A mí me parece que lo que más echó en falta el Bayern fueron los lesionados. Sobre todo, la baja de Müller en ataque hizo bastante. Para mí Gnabry tuvo un partido bastante flojito. Musiala algo discreto. Mané pudo marcar el gol para sentenciarlo y no lo hizo. Y en general el ataque estuvo bastante flojito en comparación a lo que ha venido haciendo el Bayern en otros partidos. También porque el Dortmund supo contener muy bien en el mediocampo y cuando no lo podía hacer, Schlotterbeck cuajó un muy buen partido. Pero también el no contar con Kimmich desde el inicio lastró bastante. Cuando entró ya en el segundo tiempo sí que parecía que el Bayern estaba un poco más acomodado, que no estaba sufriendo tanto. Pero al final, en clave Dortmund, me parece que los fichajes de Schlotterbeck y de Salihamidzic se han notado mucho más en un día como hoy. Porque imagínate este mismo partido con Witsel y con Akanji, como podría haber pasado perfectamente la temporada pasada. Ya no solo en el estado de forma del uno y del otro, sino que en el carácter no hay ni punto de comparación. Sí, yo te agrego ahí un jugador más. Me parece que hablando de Witsel, hay otro lastre que ha quedado en este plantel y ha sido Emre Can. El otro día Tommy no me va a dejar mentir, no me va a dejar de mentir. Porque el otro día en la junta de Dortmund, bueno, el Dortmund tampoco es que se caracteriza por tener todos jugadores queridos, porque algunos son nuevos, algunos siguen estando. En el caso de Guerreiro, bueno, se salvó creo Munier de estar en el Der Klassiker. Pero el jugador sin dudas más odiado después del fallo de Modest, obvio. Pero después de eso, el jugador más odiado ha sido Emre Can. Y con mucha razón. Porque en el primer gol de Leon Goretzka no cubre la media luna y le deja a Leon Goretzka para que remate donde quiera. Porque en el segundo gol, el lugar por donde entra justamente el Leroy Sané, bien por el medio, era el lugar donde él tenía que estar cubriendo. Y vuelve al trote. Sí, al trote vuelve el muchacho. En un Der Klassiker el tipo volvió al trote a marcar justamente una pelota. Y me parece que ahí justamente es donde más se extraña justamente a Dortmund. A un jugador que quizás hace mucho que no está en el 11 y que por eso no se menciona, pero es Dahoud. Me parece que el otro día con Dahoud me parece que el partido hubiese ido un poco mejor. No lo sabemos. Pero por el lado bávaro, hablando justamente de eso, a mí me parece que no sé si al Bayern le agarró miedo. Pero para mí que se equivocó en todo en los últimos 20 minutos ha sido Nagelsmann. Sin ningún tipo de duda. Porque el equipo me parece que tendría que haber retrocedido unos metros, acortar un poco de líneas. Y me parece que por lo que ha hecho Leroy Sané y por lo que hizo Choupo-Moting, que él lo metió, la verdad que ahí tenemos un error ya desde el primer lugar. Me parece que el Bayern también tiene que acostumbrarse que a veces tiene que meter un contención, tiene que meter un defensor. Me parece que la entrada de Gravenberch se imponía en los últimos minutos y no tiene que tener justamente miedo o vergüenza de hacerlo, porque obviamente que a todos nos encanta jugar bonito, que nos encanta jugar a lo lírico y ser un violín, pero hay veces que uno tiene que retroceder y acercar un poco más la colita cerca del arco, podríamos decir, y ahí sacar. Fíjense que en el segundo gol de Dortmund, ya en el empate agónico, el Dortmund metió a 10 jugadores adentro del área, mientras que el Bayern tenía a 6 solamente para defender.
Entonces, ahí justamente vemos para mí un error táctico. Y para mí Nagelsmann es el gran culpable del empate. Yo no tengo ningún tipo de duda en eso. Es que yo cuando me refería al tener el tema del miedo, no me refería solamente al ser un poco más defensivo, sino ser defensivo es un poco también con lo que vos contabas, José, porque fue defensivo, pero sin tener los jugadores para eso. Claro. Porque empezó a pensar en el tercer gol antes de hacerlo, y a partir del descuento de Moukoko, que yo creo que bueno, envalentonó al Dortmund, sí, pero aún así el Bayern seguía ganando. Y yo creo que si el Bayern hubiera pensado mejor el encuentro, en el sentido de quizá, bueno, jugar con la desesperación del Dortmund, hubiera conseguido un gol más. Yo no lo veía de esa manera. Y esa falta de jugadores de contención, porque podés ser defensivo, pero con los jugadores necesarios para, terminas regalando no solamente la posesión, sino también el ímpetu. Ímpetu que ya llevaba justamente el Borussia Dortmund sobre el final del partido. Les tengo que decir, yo olía en el aire, se recontraveía dentro del encuentro, no solamente en la juntada, sino viendo el partido, que el Dortmund lo iba a empatar. Y más allá de justamente de Emre Can, que coincido con José, hizo absolutamente todo para que el Bayern se lleve los 3 puntos. Digamos que era el intruso dentro del equipo. Pero bueno, justamente también fue vital el partido de Schlotterbeck, como bien allí decía José. No solamente en cuestiones defensivas, que me parece que creo que habrá sido uno de los jugadores que más balones recuperó del Dortmund. No tengo el dato, pero seguramente estará entre los 3 primeros. Sino que también haciendo la asistencia del gol de Modest. O sea, fue un jugador de toda área, literalmente de toda área. Y bueno, y creo que si hablamos también un poco de la defensa, también, bueno, el trabajo de Alexander Meyer en el tema de los goles, flojo. Me parece que flojo. Quizá podría haber hecho un poquito más. A ver, las comparaciones son odiosas. Uno diría, bueno, Gregor Kobel sacaba los balones del gol. No sé si el de Goretzka, porque el de Goretzka fue muy cruzado, pero el de Sané me parece que no iba adentro. Yo lo puse también por redes. Yo creo que el primero lo hubiera parado Kobel. No lo hubiera parado a lo mejor un Marvin Hitz, o incluso no lo podría haber parado Burki. Aunque bueno, con Burki tendría mis dudas, porque es el típico portero que te hacía una muy buena parada pero luego cantaba. A lo mejor Burki paraba el primer gol pero cometía el mismo error en el segundo. Pero a mí me daba la sensación de que Kobel sí lo paraba, porque ese es el típico disparo que hace la diferencia entre un portero normal, un portero como podría ser Meyer, que tampoco está para ser titular del Dortmund, se ha encontrado en esta situación y está rindiendo como buenamente puede. Yo creo que en el primer gol no podía hacer más. Y esa diferencia con un portero de clase mundial, que yo creo que no puede discutir nadie, que Gregor Kobel en su mejor momento es un portero de clase mundial. Y igual, en el segundo lo hubiera parado con mucha facilidad. El segundo me parece un error mano de mantequilla de Meyer, que estuvo muy flojo ahí. Así que por esa parte, si hubiera estado Kobel, el partido se podría haber ganado, porque el Bayern generó poco, pero generó se encontró un Meyer que no estuvo nada atinado. Tampoco estuvo atinado contra el Manchester City. Ya son 2 resultados que mancha un poco el arquero suplente. Pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho más. Quizás que alguno podría reclamar que entrara Lotka, que también tenía una cierta experiencia la temporada pasada con el Hertha, pero poquito más. Y también quería hacer un pequeño apunte sobre Stanisic, porque le tocó lidiar con un fallo para mí de la directiva del Bayern este verano, que fue dejar salir a Omar Richards, porque al final el lateral izquierdo se les ha quedado cojo. Stanisic es más, por lo que se le veía viendo en el final del Bayern, un lateral derecho que también tenía cualidades para jugar como central, pero un lateral derecho. Y cuando ascendió al Bayern empezó jugando más como lateral derecho. Le han tocado en una posición cambiada, en un partido muy complicado,
tampoco me parece a mí que Stanisic pueda ser un jugador que se pueda establecer muy a futuro en este Bayern, pero sí que es cierto que el contexto tampoco le ha favorecido, no le ha favorecido prácticamente en nada. Y además la lesión de De Ligt en los abductores para mí fue lo que terminó de descolocar a Nagelsmann, porque ya es que no sabía muy bien qué hacer, no tenía tampoco mucho recurso en el banquillo, entró Mazraoui y para mí lo inentendible es por qué entró Choupo-Moting. No me entra en la cabeza. No, nadie sabe por qué entró Choupo-Moting, sobre todo porque no hizo nada y que incluso tuvo una oportunidad para el 3-1, la desperdició. A mí me parece que lo mismo, que el Bayern quizás adoleció un poco de variantes en defensa. La salida de Omar Richard puede ser cuestionable o no, porque bueno, realmente si lo necesitas un partido de 50 que juegas en la temporada, quizás te lo puedes pensar, pero es cierto lo que dice Blas, porque en el lateral izquierdo... Pero no es un partido cualquiera. No, y además es cierto lo que decís, porque en el lateral izquierdo es cierto que no hay otra alternativa. Porque Stanisic jugó todo el partido con el perfil cambiado y ese fue justamente el lugar donde el Dortmund se lo llevó por delante. Literalmente por delante. Por eso es que también incluso el Bayern podría haber recurrido, ¿no?, a algún defensor de sus inferiores. El Dortmund tenía a Papadopoulos y a Koulibaly, defensores habituales justamente de su cantera, y estaban ahí porque si son necesarios tienen que entrar. Lo que sí queda un poco por discutir, muchachos, ahora qué va a hacer Edin Terzic con Modest. Porque la realidad está en que metió el cabezazo, lo felicitamos, va a quedar en la historia. Yo creo que ese cabezazo va a quedar en la historia, no tengo ningún tipo de duda, no tengo pelos en la lengua para decirlo. Pero el primer gol que se comió, mamita querida. Lo que pasa es que también tuvo una buena participación en el gol de Moukoko, que dicho sea de paso tiene que ser el centro delantero titular. El otro día para mí lo reafirmó. Fue raro que lo haya sacado en los últimos minutos, pero bueno, decisión del entrenador, le ha salido bien, ¿qué podemos decir? Pero ¿por qué no una dupla de ataque? Porque eso es lo que se ha discutido en las últimas horas en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué no una dupla de ataque entre Modest y Moukoko? Blas, creo que te va a salir canas verdes, pero eso es lo que se dice. No, a ver, la gente puede decir lo que quiera. Yo no me bajo tampoco del barco. Modest podría haber ganado el partido, tuvo un balón en boca de gol, que ese balón creo que cualquier otro delantero del Dortmund lo hubiera tenido y lo hubiera marcado, incluso Malen, que Malen también tuvo un mano a mano en el primer tiempo y no pudo marcar, pero si hubiera entrado ese balón estaríamos en una situación completamente distinta. Además lleva 2 goles desde que llegó al Dortmund, actuaciones bastante discretas, y si ha brillado un poco más, o al menos tampoco brillar, pero sí que cuajó una buena actuación en el Klassiker, fue porque el Dortmund estaba colgando balones arriba y buscando el empate como fuera. Y claro, si uno cuelga balones y eso es lo que mejor se le da a Modest, de alguna forma u otra tiene que llegar, pero yo me sigo reafirmando, la forma en la que suele jugar el Dortmund no es una forma que se adecue a las mejores cualidades de Modest, y por eso no está funcionando. Para mí, en este rol como revulsivo sí que podría cuajar y muy bien. Y muy bien. En partidos que haya que buscar un gol a la desesperada, para mí Modest puede ser un jugador que marque muchas diferencias. Pero para ser un titular habitual, ya hemos visto en las últimas semanas que no puede rendir. A lo mejor este gol le da un salto de moral y empieza a rendir mejor, pero yo aún no lo veo. Me puse a pensar justamente lo que habíamos hablado al principio de la temporada sobre Modest y si efectivamente le iba a dar un salto de calidad al Dortmund. Y la verdad me parece que el que la mejor vio acá fue Blas, porque uno ve los partidos de Modest y parece que juega mejor con la cabeza que con el pie. Y efectivamente en Der Klassiker se notó al por mayor. Yo no sé si le da mejor, un poco también hasta la propia disposición táctica de este Dortmund, jugar con 2 puntas, tanto Modest como Moukoko, a que Moukoko sea la referencia en ataque. Me parece que en cierta manera es como están hablando ustedes, muchachos. Me parece que Moukoko ha hecho las cosas para ganarse la titularidad en Borussia Dortmund.
Un poco también mechando allí con lo que decía José al principio de la temporada, que la peor incorporación iba a ser la que venga por la delantera del Dortmund, que no lo necesitaba. Y hoy por hoy uno lo ve a Modest y está bien, el 2-2 nadie se lo va a quitar, va a quedar en la historia del Dortmund, pero un poco también contrasta con la chance que había tenido 10 minutos antes, que podría haber empatado el partido aún en minutos anteriores, y me parece que si lo empataba allí el Dortmund lo terminaba ganando. Pero sí, uno ve a Modest y la charla en la juntada era, bueno, ahora que lluevan los centros al área, porque uno ya espera que de Modest sea eso, mandar balones al área y que el tipo los termine cabeceando al arco, algo que me parece es su perfil y nada más, que en cierta manera no vamos a decir que es limitado, porque ha demostrado en Colonia que no es limitado, me parece que en cierta manera porque el equipo jugaba para eso, pero algo más le tiene que buscar este Dortmund, porque con Modest solo no alcanza, me parece que en cierta manera Moukoko, aún con toda su juventud y con su falta de experiencia, que eso puede pesarle en algunas ocasiones, me parece que Moukoko ha demostrado justamente las cualidades necesarias como para estar en la delantera. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí Moukoko es... para mí es el que tiene que jugar. Y quizás como revulsivo me parece que Modest podría entrar. Quizás en un partido donde las papas quemen, por así decirlo, y necesitas tirar balones adentro del área, como fue el caso del otro día. Pero también no me disgustaría ver quizás una dupla de ataque, ¿no? Muchos decían que Modest las baje y que Moukoko las defina. La verdad es que yo tampoco imagino que Edin Terzic cambie su esquema a una dupla de ataque. Me parece que eso no va a suceder. Pero lo que quiero también recalcar de este Dortmund, antes de pasar un poco a lo que se está discutiendo en las últimas horas, es esta cuestión de que el Dortmund jugó con Alexander Meyer en el arco y no con Kobe. Que jugó, digamos que con Emre Can en el mediocampo. Es decir, no con Dahoud. Que juega con un atacante que no venía a ser el titular de la temporada, porque el titular de la temporada iba a ser Haller. Que jugó sin Benoit Gittens, que venía a ser el extremo indicado para dar el gran salto de calidad en esta temporada, justamente con su juventud. Que jugó sin Marco Reus, que es su capitán. Así todo, el Dortmund me parece que compitió bien. Y cabe aclarar lo que decía Tommy, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Modest metía el 2-2 antes? El Dortmund quizás lo ganaba, quizás no. Bueno, eso ya es suponer de más. Pero me parece que el Dortmund jugó sin la mitad de todo su equipo ideal. Y en el caso del Bayern, solamente, bueno, ha faltado desde el arranque Kimmich, ha entrado en el segundo tiempo y después solamente ha faltado Thomas Müller. Después de resto, bueno, podemos hablar la cuestión de Coman, pero Coman estaba preparado, el entrenador no optó por meterlo y cuando entró tampoco es que Coman desentonó tanto. Por eso es que queda, ¿no?, esta cuestión quizás en Dortmund de preguntarnos qué hubiera pasado con el equipo ideal. Pero más allá de eso, lo que ahora se está discutiendo nuevamente es la estabilidad de Julian Nagelsmann. Porque Herbert Hainer furioso con el equipo, Oliver Kahn también furioso con el equipo, bueno, también criticó un poco lo de Aitekin, pero Nagelsmann otra vez le cae ese palo y yo lo que ya vengo a decir, y creo que ya lo he dicho acá, me parece que no es el entrenador que le estaría imprimiendo el Mía San Mía a este equipo. Me parece que es un entrenador talentosísimo, quizás el más talentoso de la Bundesliga, pero que todavía en el debe está justamente en cargar de emotividad a sus equipos, de cargar de carácter, y todavía falta eso. Ya le ha pasado en Hoffenheim, le ha pasado a Leipzig, y ahora con Bayern, esa muestra de carácter que siempre da el Bayern, yo por ahora no la veo. Sí, irónicamente también le ha faltado un poco de fútbol, porque ya lo habíamos dicho antes, en el primer tiempo el Dortmund fue el que generó las ocasiones, pero el gol lo encontró el Bayern Múnich en su primer remate a puerta a 34 minutos del primer tiempo. Es raro esa tónica, esa falta de
no solamente a veces de entrega, sino también de juego. Porque yo lo que veo de este Bayern, que también un poco tiene que ver con el Dortmund, pero bueno, mucho no va a pegar a OEA, justamente después de haber visto este 2-2, es el hecho que tanto Bayern como Dortmund saben manejar los partidos a partir de hacer el primer gol. O sea, el Bayern es una locura hasta que hace el gol. Obviamente, como dije antes, esto no aplica para este partido porque me parece que el Bayern se relajó muchísimo en el segundo tiempo y allí también tiene parte de culpa Nagelsmann. Creo que Edin Terzic supo cómo imprimirle desde la emotividad, desde la gana, desde el empuje con su gente en el Dortmund, algo que le ha faltado justamente a Nagelsmann hacerle a este equipo. Así que yo creo que en ese sentido Nagelsmann ha fallado de forma futbolística en este partido, cosa que no se le da en otros. Y en cuanto a la emotividad, a quererle poner un poco más de carácter, ahí sí podemos decir que le ha fallado. Igualmente, a pesar de que haya terminado en un meme con ese enojo después del 2-2 de Modest, es cierto que un poco Oliver Kahn tiene razones para quejarse del arbitraje del querido amigo Aitekin, que otra vez ha fallado en decisiones importantes. A ver, es que Nagelsmann falló como en los dos terrenos. Y en el mental uno se podría esperar que fallaran, pero en el táctico para mí ha sido muy sorprendente lo de Terzic. Pero quizá habría que echar un pequeño ojo a ese vestuario del Bayern porque está gente como Neuer, gente como Kimmich, Goretzka, Müller, incluso Lucas Hernández, que son competitivamente en cuanto a mentalidad, me parecen jugadores privilegiados, de los mejores del mundo en lo que a mental se refiere, además de ya lo que técnicamente y tácticamente puedan ofrecer. Pero en actitud el Bayern cuenta con prácticamente los mejores jugadores de la liga. Y a ver, no es por quitarle un poquito de culpa a Nagelsmann, pero aquí también los capitanes y demás deberían empujar un poquito, porque a Kimmich tampoco se le vio un lenguaje corporal como para levantar la situación. Justo cuando ya estaba terminando el partido se venía el Dortmund arriba, Neuer algún grito pero poco más, y lo dicho, se echó también en ese sentido de menos a Müller y sobre todo a Lucas Hernández, que para mí cuando no está él esa defensa se desequilibra bastante más. Bueno, queda a discutir un poco lo que decía Tommy. Creo que el Der Klassiker quedó quizás un poco empantanado, manchado, como le quieran decir, con ese cruce entre Bellingham y Alphonso Davies. Yo creo que, lo he dicho ya en varios lugares, me parece que Aitekin se equivocó con la primera tarjeta amarilla. Incluso con Tommy lo discutimos en el partido, para mí no era ni falta. Podemos discutir porque básicamente Jamal Musiala traba la pelota a Bellingham y salta y cae con una caída esplendorosa digna de Hollywood. Pero para mí no era ni falta. Ahí saca la tarjeta amarilla. Para mí Aitekin no estaba convencido. Él lo dijo que esa tarjeta amarilla era cuestionable. Y después la Alphonso Davies. Bueno, básicamente ahí sí para mí hay amarilla. Pero como en la primera ocasión no hubo amarilla, él decidió no expulsarlo. Aitekin dijo algo parecido. Me parece que acá lo que sucedió es un mal manejo. Para mí él hizo un mal manejo y esta prepotencia de querer sacar amarilla rápido y también querer compensar un poco, porque fue preso de esto que tienen los árbitros, que es compensar. Porque ya había amonestado a Matthijs de Ligt, porque ya había amonestado justamente a Marcel Sabitzer en Bayern y en Dortmund no había sacado ninguna tarjeta amarilla. Entonces al primer cruce que tuvo Bellingham, ahí sacó y después se dio cuenta obviamente que esa amarilla no era tal amarilla. Pero para mí otra vez otro acto no de mal manejo de un Dennis Aitekin, que lo habíamos dicho en la previa que desde mi punto de vista es uno de los peores árbitros de Alemania, aunque por suerte no estuvo Felix Zweier, ya si estaba ese muchacho ya era para alquilar balcones. Sí, la verdad es que, a ver, esto es bastante común de ciertos árbitros de querer igualar para ambos lados.
Pero nada, es esperable del lado de Aitekin, que para mí no es de los mejores árbitros que tiene el fútbol alemán. Justamente Aitekin opinó al respecto, había dicho en Sky Sport que, leo la cita textual, David llega de atrás, mete la cabeza y se produce un choque desafortunado. Bellingham estaba amonestado y jugué que no era correcto expulsar a alguien por esa jugada. Entiendo que alguien pueda verlo distinto. O sea, realmente es 100% interpretación esto que está diciendo por aquí Aitekin. Pero bueno, no deja de ser raro. Yo creo que tenía razones para expulsarlo. Es cierto que me parece que la jugada es bastante grave para mí, la de Davis. Pero como bien decía José, hubo una jugada que no era para amonestación, otra que sí. Me parece que quiso compensar por ese lado. Después, bueno, Coman termina siendo expulsado de buena manera. Pero nada, no deja de ser un arbitraje bastante feo de Aitekin. Porque me parece que hay algunas ocasiones en las que sí, otras ocasiones en las que no. Yo no creo que haya querido perjudicar al Bayern Múnich. Simplemente es el sentido de que a veces cuando los árbitros, con todo respeto, son malos, no se trata de beneficiar a uno u otro, sino que directamente son sus decisiones las que terminan manchando un poco el partido. Yo creo que le tuvo miedo a condicionar el devenir del encuentro a falta de unos 45 minutos completos. Porque si esa entrada se produce más tarde, me parece a mí que sí se hubiera llevado la roja. Así que yo creo que por la presión no quiso al menos cargarse lo que hubiera pasado. Pero bueno, lo único que sí voy a decir es que le honra salir a decirlo. Porque la mayoría de árbitros que nos encontramos por el panorama futbolístico o callan o van con arrogancia. Muchos, y al menos le honra mucho querer dar su visión y su punto de vista. Sí, coincido con Blas en el último aspecto. Ya saben cuál es mi opinión de Aitekin, lo dije anteriormente, ya no hace falta que alabarlo más porque ya saben lo que opino de él. Pero la verdad es que es muy bueno de parte de la Bundesliga que le ponga el micrófono al árbitro y que él explique por qué sancionó lo que sancionó. En sí, una muestra justamente de transparencia de una liga que podemos cuestionar un montón de cosas, pero que trata de ser lo más transparente posible. Después hay muchos que estarán en contra de mi opinión, pero que por lo menos el intento está, y la verdad que Aitekin quiso justamente explicar, al menos desde su punto de vista, por qué no había expulsado a Bellingham. Obviamente que muchos lo seguirán insultando, pero bueno, eso es harina de otro costal. Muchachos, vamos con lo otro que sucedió, porque la Bundesliga no es solamente Bayern y Dortmund, hay que decirlo. Y hubo un debut especial y me parece que Tommy lo disfrutó más que todos, ¿no? Sí, ya pueden empezar a comprar sus tickets para subirse a la llavineta, no la blaugrana, sino la llavineta de Xabi Alonso, la verdad. Muy buenas sensaciones dejó el Bayer Leverkusen el fin de semana ante el Schalke 04. Es cierto, que no se me enojen mis amigos mineros, pero este Schalke 04 es también bastante deplorable. No sé cuánto tiempo le queda a Frank Kramer en la dirección técnica de Schalke. Allí Blas ya dice poco y lo entiendo. Pero bueno, la verdad es que este Leverkusen le ha impuesto desde el primer momento Xavi algo que no tenía con Gerardo Seoane, que repito, pobre Seoane, la salida el que menos merecía salir justamente de este Bayer Leverkusen al lado de tantos jugadores y algunos directivos. Pero es cierto que Xabi Alonso le pudo dar otra impronta a este equipo, ya un poco más de presión alta, de jugadores que se han combinado al menos en este primer partido. La dupla Diaby-Frimpong por el costado derecho es una delicia. Frimpong cada día juega mejor, hasta define mejor, algo que
para un lateral ya convertido en extremo es muy importante, a un Leverkusen que no tenía extremos por la derecha. Pero también ha sido necesario que este equipo un poco se vuelva a reinventar. Y bueno, se ha aprovechado también de un Schalke 04 que en horas bajas me parece que no le queda mucho más, como dijimos por allí con Kramer. Pero este Leverkusen me parece que cambia la tónica con Xabi Alonso, cambia la tónica al menos en ataque. Necesita algunas correcciones, pero bueno, ahora dependerá mucho de que los jugadores pongan su parte. Jugadores que ya hemos dicho que algunos no pueden continuar en el club. Pero por otro lado, de una dirección técnica que pinta muy interesante con la mano de Xabi Alonso, que de entrada ha recuperado a un jugador que en su momento fue clave, como fue Paulinho, el brasileño, que ha tenido buenas y malas, pero bueno, ha arrancado bien, ha regresado con gol, después de una situación bastante complicada en las últimas semanas con Seoane y con la directiva. Pero bueno, veremos cómo seguirá en las semanas que entra Xabi Alonso en la directiva, en la dirección técnica de Bayer Leverkusen. Pero yo me ilusiono con Xavi, por eso digo, empiecen a meterse en la llavineta, que no quedan muchos lugares disponibles. Yo lo que voy a decir con respecto a esto es: qué lindas sábanas que compraron los jugadores, ¿no? Sábanas, almohadas, mamita. Igual los mismos jugadores de un partido a dar pena, a otro a ganar 4-0. Igual te digo algo. Había mucha bancada a Gerardo Seoane. Más allá de que el cambio, había mucha bancada de Gerardo Seoane. El tema es que ya a lo último, también hay que decirlo, Seoane no daba pie con bola con las disposiciones tácticas y ya hacía cambios bastante raros. Ya había perdido el norte, es una lástima decirlo, pero ya había perdido el norte. Y por eso recalco mucho que me gustó cómo jugó el equipo, me gustó cómo se ganó, me gustó. Pero también hay que decir que fue ante el Schalke 04, que este Schalke 04 está muy complicado. Sí, da pena. Sí, da pena. Hay que decirlo, da pena este Schalke. No es el Schalke de otros años, un Schalke recién ascendido, pero da la sensación, ¿no?, que un poco de cama hay. Es cierto que hay bancada, pero la bancada lo hubiesen hecho dentro del campo de juego, más allá de los cambios. Porque ¿cuántos jugadores, me gustaría comparar realmente, cuántos jugadores han cambiado de lo que ponía Seoane en el campo de juego? El otro día Frimpong parecía la reencarnación de Lucas Pille, que en su mejor momento en Dortmund, y marcando doblete incluso. O sea, me parece que cambió un poco el esquema en línea de 3, es cierto. Pero nada, veremos cómo se va. Yo también le tengo mucha fe a este Xabi Alonso. Y los que no paran de tener fe, muchachos, son los punteros en solitario, ¿no?, de esta Bundes. Qué cosa de este Unión Berlín. Cuántas explicaciones hay que dar para tratar de entender que el Unión Berlín es el nuevo puntero. Ayer ganó un Stuttgart que hoy despidió a Pellegrino Matarazzo de su dirección táctica. Pero lo que sí cabe decir es que a este Unión Berlín le han sacado a su delantero, le han sacado a sus mejores defensores, a sus mediocampistas. Ahí lo tienen, puntero en solitario a 2 puntos del segundo, porque además se empató el Freiburg. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Por lo menos 9 jornadas, la verdad que aplaudible cuanto menos. Sí, yo creo que para 3 competiciones en esta edición de un Berlín, eso creo que todo el mundo lo puede tener claro, pero sufriendo ya en la Europa League, me parece que pueden centrarse dentro de poco en lo que vendría siendo Pokal, que en la temporada pasada hicieron también una buena competición de Copa, en parte también porque fueron apeados muy rápido de Europa, y poquito a poco centrarse en lo que podría ser la Liga, porque creo que pueden repetir un top 6 seguramente si mantienen este ritmo. Yo no les veo peleando el título, sería una locura. Quizá top 4 dependiendo de si equipos rollo Leverkusen, Leipzig siguen intentando despertar, aunque en el caso del Leipzig está bastante complicado.
Pero una buena vara de medir del Unión Berlín va a ser lo que pase la semana que viene. Bueno, la próxima jornada, porque reciben al Dortmund en casa. Un empate, una victoria sobre el Dortmund. Qué partido jodido, ¿no? Daría muchos más argumentos para creer que los que tenemos ahora mismo. Qué partido complicado ese, partido complicado. Yo creo que hablando justamente que venimos hablando de Dortmund, de Bayern, la próxima jornada, mamita querida, la próxima jornada, porque el Dortmund tiene que jugar con Unión Berlín. Lo decía ahí justamente Blas. Y al Bayern le toca recibir al Freiburg, ¿no? El Freiburg que va segundo de esta Bundesliga. La verdad que para mí ya jornada 10 un poco las cosas se van a ir definiendo, muchachos. Pero ya lo estaremos viendo. Me parece que llega el momento, han tocado las campanas del ocaso. Llega el momento de despedirnos, queridos amigos. Ya hemos Momento. Mirá, ¿Ya terminamos? Y estaría, ¿no? Estaría. Ah, o sea, no vamos a hablar del derbi del Gladbach-Colonia. Claro, como perdió el Colonia, ahora no hablamos. Oh, pero qué cosa, claro, porque el Dortmund no perdió nunca. Es que no tenían a Claro, Modest. ya pasó. Obviamos que hubo un 5-2 por ahí, Claro, que no digamos nada. Pasó, no más. Lo único que voy a decir es que Marcos Thuram, cuando vengas a jugar a Colonia ahí, te quiero ver si haces la de los anteojitos. Es lo único que voy a decir. ¿Eso es amenaza? Uy. Solamente es advertencia. Que se lo tome. Pero vas a estar tú en Colonia o... ¿Quién te ha visto y quién te ve? No lo sé. El destino es así. Ojalá estaría en Colonia, pero le mando un abrazo a nuestro querido amigo de Colonia, Argentina, que se quedó muy pero muy caldeado con el festejo de Marcus Thuram, que hizo los anteojitos que hacía Anthony Modest. Por eso justamente lo decía. La verdad, buena victoria de Gladbach, pero Blas, vos tampoco podés decir mucho porque me criticaste al Gladbach, ¿no? Porque yo dije que iba a ser una de las revelaciones, una de las sorpresas de esta temporada, y vos me dijiste no puede ser. Ganó el Gladbach, así que tampoco es que me pueden decir mucho, pará. Momento. No, yo lo único que tengo que decir fuera de Classicer y demás, un saludo afectuoso a Oliver Glasner, que se comió 3 del Bochum, un equipo que no había ganado, que había sumado un punto de 24, le endosó un 3-0 a la Eintracht. Sí. Saludo para Oliver. Sí, nuestro querido amigo también de la Eintracht Argentina y de la Eintracht Uruguay también estaba... que mataba a todo el mundo, por así decirlo. Tremenda victoria del Bochum. Y la Bundesliga sigue su curso, muchachos, y como les dije, las campanas del ocaso, el tiempo es cruel, nos ha sonado, así que los voy a ir a despedir. Muchísimas gracias por estar nuevamente en un nuevo episodio del debate. Y bueno, ya cumplí con mi cometido, así que gracias José, gracias Blas. Estamos cortos de tiempo, porque si no, hasta de ahí para hablar del Fantasy, un Fantasy que me ha llegado bien con BC Bain y con Thuram, sigue firme. El River 0-4 por allí, ni hablemos de Füllkrug, que bueno, Füllkrug ya lo estuvo viendo por allí Hansi Flick. Me parece que Füllkrug, a base de goles, me parece que va a entrar en la lista. Pide selección. Va a entrar en la lista de Qatar sin lugar a dudas, pero bueno, miren todo lo que hemos hablado y lo que nos ha quedado afuera también, porque ha empatado Leipzig, ha empatado Wolfsburg, bueno. Nos ha quedado mucho afuera, pero bueno, eso también es bueno porque significa que la Bundesliga no ha decepcionado. Y cuando no decepciona nos deja semanas como esta. Pero bueno, continuaremos. Ya la semana que viene ya estaban hablando por allí. Friburgo-Bayern, con Friburgo visitando el Allianz Arena, que es siempre hay espectáculo. Y Unión Berlín-Dortmund en Berlín también pinta interesante. Pero bueno, va a haber mucho para repasar la semana que viene, así que frotémonos las manos y esperemos que venga la próxima emisión, ni más ni menos que el debate. Sí, a ver, yo por mi parte ya mi palito a don Oliver Glasner ya se lo di, pero... La cuota semanal. Sí, pero ojito que nos ha faltado quizá un poquito por hablar, pero ojito que también es semana de Champions. Veremos a ver qué pasa tanto con el Eintracht, que se la tiene que jugar en Londres, Leverkusen, Leipzig. Va a estar también muy curioso, además de
los que se juegan la Europa y la Conference League, y a ver con qué nos sorprenden tanto Unión como Freiburg, que tienen una oportunidad para demostrar que si están ahí arriba los dos, no es por casualidad. Así es, nada es por casualidad para mí, siempre digo lo mismo, nada es por casualidad, por eso es que siempre decimos, ¿no?, que estos equipos que quizás no tienen tanta difusión, están ahí arriba por un trabajo arduo, y porque además, recuerden, ¿no?, cuando elegimos los mejores entrenadores, ¿quiénes estaban? Urs Fischer y Christian Streich, justamente el entrenador... Y Ole Werner. Y Ole Werner. Justamente los entrenadores de Freiburg y de Unión Berlín. Pero hay que decirlo, muy buena campaña también de Werder Bremen, que va quizá a llevar a un Niklas Füllkrug al Mundial. Y la verdad que muy bien los muchachos de Ole Werner, que como decía Blas ahí, están quintos en la tabla de posiciones y recién ascendieron esta temporada. Así que ya hemos dicho todo, ya hemos discutido mucho, y lo que siempre les digo, les mando un gran abrazo y nos escucharemos en la próxima edición del debate de mi Bundesliga.